¿qué tal? Muy bien, en esta ocasión vamos a tratar el tema del juicio final. Vamos a hablar sobre este evento y el tema es amplio en realidad, pero bueno, pues en esta ocasión nos vamos a limitar a tratar el tema de qué es el juicio final y cuándo acontece. Y vamos a ver que hay dos perspectivas importantes en el cristianismo. Ambas son fuertes, son sólidas en cuanto a su apoyo bíblico y son sustentadas por quizá las dos grandes ramas del cristianismo, las dos al menos más grandes, más importantes, que vendría siendo el pentecostalismo y pues lo vamos a llamar el dispensacionalismo. Generalmente la iglesia o la tradición pentecostal, bueno, pues se apoya en el dispensacionalismo para comprender, para entender los eventos finales y algunos otros aspectos escatológicos, ¿verdad? Pero en este caso, bueno, pues el juicio final o el momento en el que se da este evento, el dispensacionalismo lo mira de una manera y esta forma de verlo lo ha adoptado mayormente las iglesias pentecostales. Por otro lado, las tradiciones de procedencia reformada, es decir, las iglesias reformadas, las iglesias presbiterianas, las iglesias bautistas, las iglesias episcopales, las iglesias metodistas, estas tradiciones sitúan el juicio final en diferente momento que lo sitúa el dispensacionalismo. Entonces vamos a hablar en esta ocasión de ambas posiciones, cuando se sitúa en ambas perspectivas el juicio final, ya que son diferentes. Juicios de Dios hay muchos. Los juicios de Dios no se pueden resumir en un solo concepto. Los juicios de Dios son variados. Hay juicios de Dios que se llevan a cabo en la historia humana, ¿verdad? Y que son juicios pasajeros. Son juicios, algunos de ellos, que han servido como ejemplo de la justicia de Dios para la humanidad. Podríamos hablar de eventos como los de Noé y el diluvio universal. Podríamos hablar de eventos como aquellas dos ciudades en las que fueron juzgadas, Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Y así podríamos en la historia bíblica citar algunos momentos en donde Dios ha traído su juicio sobre alguna nación, sobre su mismo pueblo Israel. Entonces, hablar de los juicios de Dios es amplio. Algunos señalan que hay en general 7 juicios de Dios. No vamos a hablar en esta ocasión sobre ellos. Vamos a hablar sobre el momento en el que se da el juicio final, qué es y en qué momento se dan, desde dos puntos de vista, pero vale la pena primeramente dar al menos una mención de estos 7 juicios de Dios. El primer juicio es el del pecado, en Cristo juzgando el pecado del mundo. Lo podemos encontrar en 2 Corintios 5:21, en Gálatas 3:13, en Hebreos 9:26 al 28, en el capítulo 10, versículo 10, del versículo 14 al 17. También tenemos el juicio del creyente que se hace en esta vida. El juicio final no es para este tiempo ni para esta vida, pero Dios como gran soberano tiene la facultad de
hacer un cierto juicio, no para condenación, sino para corrección, un juicio correctivo sobre el creyente. Lo podemos encontrar en 1 Corintios 11, 29 al 34, en Hebreos 12, del 5 al 11, en el Salmo 32, del 1 al 4, en el Salmo 51, del 8 al 12. También tenemos que el juicio, entre comillas, que será el tribunal de Cristo. Bueno, en esto sí lo abordaremos dentro del tema, que será un juicio, entre comillas, no se debe entender totalmente como tal, pero será un evento en donde se van a recompensar y amonestar los creyentes. Tenemos también el juicio sobre Israel, Mateo 19, 28. Dios también enjuiciará a su pueblo Israel en un momento del tiempo. El quinto juicio sobre las naciones. El sexto juicio es sobre los ángeles, Judas 6, versículo 6, 1 Corintios 6, 3. Y el séptimo juicio es el juicio final, que es lo que hoy, en esta ocasión, vamos a estudiar. Bien, primeramente, ¿qué es el juicio final? Bueno, el juicio final es un acontecimiento futuro, es un acontecimiento concreto, no es un proceso en el que se determina, de manera gradual el destino de los hombres, sino que el juicio final es un acontecimiento, un evento concreto. En este evento se determina públicamente el destino eterno de los hombres y de los ángeles. El juicio final es la culminación de muchos precursores en los que Dios recompensó la justicia y castigó la maldad a través de toda la historia. Estos juicios que ya hemos mencionado son precursores de los juicios del gran juicio final. El juicio final tiene lugar después del milenio en una perspectiva. Vamos a ver otras perspectivas más adelante, pero vamos a situarlo allí mientras. El juicio final tendrá lugar después del milenio y de la rebelión que sucederá al fin del mismo, antes de la llegada de la Nueva Jerusalén. Otras posiciones teológicas, como mencionábamos, señalan que este tendrá lugar en la segunda venida de Cristo y en la resurrección general. Es por ello que en ninguno de los dos casos es un proceso, este evento, ni tiene lugar al morir, sino que es un momento histórico concreto. Es decir, el juicio final no llega individualmente para cada persona al momento de su muerte, sino que al momento de su muerte las personas efectivamente pasan a un lugar o a un estado que ya es eterno, pero aún no se ha logrado o no se ha llevado más bien a cabo el juicio final. Algunos entonces consideran que es un evento que sucede en dos momentos, ¿verdad? Hay dos tipos de juicio. Entendámoslo de la siguiente manera. Hay uno para los justos y otro para los incrédulos. ¿Sí? Algunos de tradiciones, las llamadas tradiciones históricas, lo sitúan en un solo evento. Sin embargo, la teología dispensacional lo sitúa en dos eventos. Ahora, tenemos que anteponer, ¿verdad?, la idea y partir de la base de que para los creyentes no hay ningún tipo de condenación. Es decir, la palabra juicio es relativa cuando se usa para los creyentes y se refiere únicamente, bueno, pues al evento del tribunal de Cristo, lo cual vamos a ver un poco más adelante. Ambas teologías, la dispensacional y la teología reformada, tienen un buen apoyo bíblico y ambas también tienen en común
que sucede al final de los tiempos. Es decir, todos coinciden en que el juicio final viene al final de los tiempos. Para la confesión de Westminster, la confesión un poco más importante, podríamos decir, de las iglesias históricas, las iglesias reformadas, no es la única, pero sí es la más significativa. Lo sitúa este evento en el llamado día final. Sucede en esta ocasión, en este evento, la resurrección y después es el juicio final. Esto significa que para las tradiciones históricas, para la gran mayoría de ellas, es decir, para el presbiterianismo, para el metodismo, para las iglesias reformadas, las iglesias bautistas, bueno, algunas de ellas, por supuesto, las iglesias bautistas, hay que decir que tienen diferentes perspectivas también entre ellos, pero las iglesias llamadas históricas, ¿verdad? Que se apoyan en la confesión de Westminster, sitúan en el llamado día final, es decir, en un solo evento, el juicio para buenos y para malos. Tanto los impíos como los justos van a ser juzgados en un solo evento. Bien, vamos a ver primeramente algunos pasajes que apoyan esta idea. Estos pasajes que vamos a analizar a continuación muestran que el juicio eterno y definitivo se dará en un solo evento. La palabra día, la palabra yom en hebreo, se emplea para designar un periodo de tiempo, no necesariamente un espacio de 24 horas, sino un periodo de tiempo definido y limitado que designa un evento o en el que sucede un evento importante. En esta perspectiva reformada, estos eventos, la resurrección, la venida de Cristo y el juicio, se dan en un solo acontecimiento. La teología reformada toma como referencia el regreso de Cristo a la tierra y cuando esto acontezca, sucederá la resurrección de justos y de impíos en un solo momento y después serán juzgados y separados. Se dictará una sentencia final corporalmente, obviamente después de la resurrección, y por su parte la teología dispensacional considera que los que durmieron en Cristo serán arrebatados, primeramente van a ser resucitados, van a participar en el arrebatamiento, ¿verdad? Y en el arrebatamiento resucitan todos los justos de todos los tiempos. Entonces, la teología dispensacional se diferencia claramente de la teología reformada, ¿sí? En la cual el juicio final acontece en un momento al final de todos los tiempos, incluso después del milenio, ¿verdad? En la segunda venida de Cristo. Es decir, para esta teología no existe el arrebatamiento, y al no existir el arrebatamiento, entonces sitúa la participación de la resurrección pues para los impíos, tanto como para los creyentes justos. Sencillamente en aquel gran día se va a separar uno del otro, y uno va a ser recompensado con la vida eterna y otro va a ser designado a la condenación eterna. Bien, vamos a ver algunos pasajes que designan o que nos hablan del día del juicio final en un solo evento al final de los tiempos. Le ruego que tome su Biblia, ¿verdad? Si quiere hacer algún apunte sobre estos pasajes o apuntar el mismo pasaje, ponga como título que es: los siguientes pasajes nos hablan o dan la idea de que el juicio final es un evento para todos, tanto para aquellos que ya han sido justificados, para los creyentes,
¿verdad? Para los salvos, pero también es un evento para los impíos, y aquí son separados unos de los otros, pero ambos participan del mismo evento. Los pasajes son los siguientes, o algunos de ellos, o los más importantes que considero que podemos revisar y podemos referenciar. Bien, vamos a Juan, al Evangelio según San Juan, capítulo 5, versículo 28 y 29. Repito, en esta lista usted puede poner ahí anotar ahí en el título de la siguiente lista, que son pasajes que nos hablan que el juicio final se da al final de los tiempos, ¿verdad? Y es un solo evento en el que participan tanto los que ya han sido salvos, tanto los salvos como los impíos, los que pasarán toda una eternidad lejos de la presencia de Dios. Bien, Juan 5, 28 y 29. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Bueno, pues aquí se nos da una idea, ¿verdad? O se nos expresa como si el juicio, aquel gran juicio final, bueno, pues fueran a participar posterior a la resurrección corporal, ¿verdad? Tanto impíos como los que ya han sido salvos. Ambos vamos a ser juzgados en el cuerpo, es decir, el cuerpo también va a ser juzgado, pero para ser juzgado primero tiene que ser resucitado. Y van a ser resucitados a la luz de esta interpretación, bueno, tanto los buenos, entre comillas los buenos, vamos a decir aquellos que ya han sido salvos, los que gozan salvación, los que tienen un estado de vida eterna, tanto como los que rechazaron el regalo de salvación y por tanto están en un estado de condenación. Ambos resucitan al mismo tiempo y ambos son presentados ante el juicio final. Ahora vamos a ver Mateo capítulo 13, versículo 30. Vamos a ir al capítulo 13 de Mateo, versículo 30. Bien, dice de la siguiente manera: dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, es decir, hasta el juicio final. Y al tiempo de la siega, yo diré a los ángeles: recoger primero la cizaña y atarla en manojos para quemarla, pero recoger el trigo en mi granero. Un solo evento en el que son separados los impíos, ¿verdad?, de los justificados. Ahora vamos al versículo 40 al 43. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo, es decir, en el fin de los tiempos. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Bien, ahora vamos a Hechos 24:15. No me voy a detener en la explicación de cada uno de ellos. Estamos hablando de que esta lista de pasajes que estamos viendo nos refieren o nos sugieren que el juicio final se da en un solo evento, ¿verdad? También hay la contraparte, pero vamos a verla más adelante. Pero primero vamos a revisar este argumento. Decíamos al final que ambos bueno, pues son buenas perspectivas, ¿verdad? Y tienen un apoyo bíblico importante. Bien, Hechos 24:15 dice de la siguiente manera: teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como injustos. ¿Sí? Así, vaya, se sugiere que está en un solo evento, aunque aquí podríamos interpretarlo de una manera, pero
es uno de los argumentos que se presenta, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos abrigan de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Uno y otro va a resucitar desde este punto de vista en un mismo evento. Bien, ahora vamos a Apocalipsis 22. Mejor vamos primeramente a... ¿Qué le parece hacia Mateo 25? Primeramente vamos a revisar el Evangelio según San Mateo, ahí en el capítulo 25, y ahora vamos del versículo 31 al 33. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, ahí ya citamos la venida de Cristo y de los ángeles, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Un mismo evento y una separación de justos y de injustos, de impíos que se van a perder, pero esto se lleva a cabo en estos pasajes en un solo evento. Bien, ahora vamos, ahora sí, a Apocalipsis 22, el libro de Apocalipsis, capítulo 22, 12. Dice: he aquí yo vengo pronto. Ahí está nuevamente la venida de Cristo, la parousia, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra. Es decir, cada uno va a ser recompensado, los buenos van a ser recompensados, los malos van a ser recompensados. Y vamos a usar esta palabra recompensa de una manera relativa. No quiere decir que la salvación se gane o uno compita y se gane la salvación. Bueno, esto de ninguna manera. Bien, ahora vamos a la carta a los Romanos, capítulo 2, versículo 16. Capítulo 2 de Romanos, versículo 16. Dice: en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Un acontecimiento, aquí ya lo llama Pablo el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres. Cabe mencionar que la palabra día ya lo hemos subrayado con anterioridad. La palabra día, bueno, pues no se refiere a un día de 24 horas, un periodo de 24 horas, ¿verdad? Sino se refiere a un lapso de tiempo, a un evento, ¿verdad? Hay que entrar en contexto, pero se refiere en todo caso a un evento único, a un evento que tiene lugar y desarrollo en un momento concreto y no se extiende en todo el tiempo. Bien, vamos a Mateo 25, 41. Regresamos allí para ver el uso de la palabra día. Vamos a Mateo 25, pero ahora vamos al versículo 41. Entonces dirá también a los de su izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Entonces dirá a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos. Bueno, entonces ahí vemos que están los de la diestra y los de la siniestra, ¿no? Entonces nuevamente se vuelve a sugerir aquí de que acontece en un solo evento y sencillamente son separados uno de otro, pero en un mismo evento. Bien, ahora vamos a segunda de Tesalonicenses, a la segunda carta a los tesalonicenses, y vamos al versículo 1, al capítulo, discúlpeme usted, al capítulo 1, segunda de Tesalonicenses capítulo 1, versículos 5 y 10. Primera de Tesalonicenses capítulo 1, versículos 5 y 6.
Bueno, realmente es hasta el 10. Pero vamos a empezar a leer desde el 5. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de... vamos a la segunda, es la segunda. Estoy leyendo la primera y es la segunda. Esto es. Ahora sí, estamos en contexto. Una disculpa. Segunda Tesalonicenses 1, del 5 al 10. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con sus ángeles de su poder. Vean ustedes que aquí nuevamente sitúa el momento del juicio y relacionándolo con la segunda venida de Cristo. Es decir, la segunda venida de Cristo definitiva y el juicio final son dos eventos que están relacionados uno con otro y vienen en un mismo evento. Vamos a plantearlo de esa manera, aunque son eventos diferentes. Viene el Señor Jesucristo, resucitan los muertos y posteriormente son juzgados, pero podemos verlo como una esfera, ¿verdad?, en el que diferentes eventos obedecen a un solo acontecimiento o a un solo propósito. Y dice: en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena eterna, perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Cuando venga en aquel día, nuevamente el uso de la palabra día, para ser glorificado en sus santos y ser admitido y admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Aquí vemos muy claramente que la segunda venida de Cristo se relaciona con el juicio final. Ahora bien, le ruego que recuerde que estamos estudiando la perspectiva reformada, ¿verdad?, en la que interpreta que al menos 3 eventos obedecen a un solo acontecimiento o propósito. Estos 3 eventos hemos estado viendo en estos pasajes, que son primeramente la venida de Cristo, la resurrección de justos e injustos y el juicio final. Pero estamos viéndolo desde la perspectiva reformada. No estoy afirmando que esta sea la perspectiva correcta. Simplemente les estoy mostrando que es la interpretación de la Iglesia reformada, pero al principio dijimos que es una interpretación plausible, es una interpretación seria y con bastante apoyo bíblico. Bien, vamos ahora a la primera de Tesalonicenses. Ahora sí, primera. Disculpen usted la anterior. Se me va. Lo que pasa es que, bueno, es tanta la información y pues estoy leyendo un poco lejos la Biblia, a pesar de que tengo mis lentes puestos. Pues bueno, a veces también se nos va algunas letras por ahí, sobre todo que tenemos que leer rápido y a veces pues también falla un poco la vista. Bien, primera de Tesalonicenses 5:2, vamos ahí al capítulo 5 y dice: porque sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Nuevamente se usa la palabra día para designar un evento en el cual el Señor Jesucristo regresará. Bien, ahora vamos allá al Evangelio de según San Juan, capítulo 6, versículo 39. Juan 6:39. Juan 6:39. Y esta es la voluntad del Padre que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Nuevamente,
habla de un día, vamos a decir, la connotación es que es un día final, ¿verdad? Y que allí va a acontecer la resurrección. Bueno, estamos viendo la interpretación reformada, o lo estamos viendo desde usando los lentes reformados, ¿verdad? Bien, ahora vamos ahí, que estamos en el Evangelio según San Juan, pero ahora vamos al capítulo 12. Vamos al capítulo 12 y vamos a situarnos ahora en el versículo 48. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Nuevamente, el uso de la palabra día, utilizado como un evento final en el cual se dará un juicio, o el juicio final, ¿verdad? Bien, ahora vamos ahí al libro de los Hechos, ¿sí? Libro de los Hechos, capítulo 17, Hechos 17, y nos situamos ahora en el versículo 31. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Oiga, está muy interesante para reforzar esta perspectiva reformada, ¿verdad? Dice, por cuanto ha establecido un día, es decir, Dios ha fijado un momento del tiempo, un tiempo final, lo cual hay que remarcarlo, nosotros no sabemos cuándo va a ser ese tiempo, como muchas sectas y predicadores aún quieren tener el lujo de saber cuándo va a acontecer esto. Esto es un disparate, una locura, nadie sabemos cuándo serán estos eventos, pero sencillamente nosotros creemos por la revelación de la palabra de Dios que esto algún momento del tiempo va a acontecer. Pero aquí dice Pablo que ha establecido el Señor un día en el cual juzgará al mundo con justicia, ¿verdad? O sea, en un momento que se le llama día, y día viene en el hebreo yom, ¿verdad? Es un lapso de tiempo, es un acontecimiento, es un evento, ¿verdad? Quiere decir día, pero designa un evento que se da en un cierto espacio de tiempo. Ahí está, este está muy, muy interesante. Ahora vamos a la carta a los Romanos, al capítulo 2, versículo 5. Romanos 2:5 nos dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. ¿Cuándo se llevará a cabo ese juicio? Bueno, pues la Biblia le llama en aquel día, el día de la ira, ¿verdad? Pero se le nombra o se le designa como el día. Bien, ahora vamos allá a la primera carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 5. Dice, así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios, ¿verdad? Bueno, aquí habla de lo que podríamos llamar el tribunal de Cristo, ¿verdad? En el cual se van a recompensar las acciones de los justos, pero también muestra, si lo vemos así, desde una perspectiva reformada, pues en un solo evento, ¿verdad? Que se va a manifestar el Señor haciendo juicio tanto a los que creyeron y tanto a los que no han creído, ambos con un destino diferente, un destino terminal diferente o final diferente, ya sea en un estado de justicia eterna en el reino de los cielos, en el reino de Dios al menos, y por otro lado, pues una eternidad
fuera de la presencia de Dios, es decir, en las tinieblas o en el lago de fuego. Bien, vamos allá a Juan capítulo 11. A Juan 11, nos regresamos allá al Evangelio según San Juan. Y ahora vamos al capítulo 11, versículo 23 y 24. Dice, está hablando de Lázaro, ¿verdad? Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Nuevamente el uso de la palabra día para designar un momento del tiempo donde, van a ser juzgados y van a ser resucitados los cuerpos de todos los hombres, buenos y malos, ¿verdad? Y van a ser juzgados. Yo no sé qué número será para entonces, ¿verdad? Resucitar a todos. Y si en estos momentos somos más de 7,000 millones de personas, imagínense resucitar a 7,000 millones de personas, más las que han vivido en todos los tiempos pasados, más las que vivirán el resto del tiempo que quede todo esto en la tierra. Bien, ahora vamos al libro de Daniel, capítulo 12. Ezequiel, Daniel, ahí después de Ezequiel sigue Daniel, entonces vamos al capítulo 12 de Daniel, al versículo 2 y 3. Daniel 12, 2 y 3. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. ¿Sí? Un solo evento, aparentemente, eso es lo que se da a entender, que dice, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna, otros para vergüenza y confusión eterna. Bien, son algunos de los pasajes, mis hermanos, que muestran que el día del juicio final va a ser al final de los tiempos, ¿verdad? Y en un solo evento acontecerá la segunda venida de Cristo, lo cual causará la resurrección de todos los hombres, ¿verdad? Y serán llamados a juicio. Y entonces los que creyeron, los que sirvieron al Señor, los que depositaron su fe en Cristo, van a ser llevados a la vida eterna, la vida del reino de Dios. Y por otro lado, los que rechazaron este regalo van a ser condenados. Pero ahora vamos a ver la perspectiva dispensacional. Esta no hay tantos pasajes como el caso anterior. Más que nada vamos a englobar algunos conceptos. La perspectiva dispensacional sitúa al menos dos eventos de resurrección de los justos. El primero es en el momento del rapto. Y aquí resucitan los justos de todos los tiempos, en el momento del arrebatamiento. A este momento se le conoce como la trompeta final o la final trompeta, que es el arrebatamiento de la iglesia. En este llamado o convocatoria, recuerden que las trompetas convocaban, y aquí la final trompeta convoca a todos los justos, a los que de todos los tiempos, a todos los cuerpos de los justos, ¿verdad? La final trompeta los convoca a la resurrección y a estar siempre con el Señor, ¿sí? Y aquí se da la primera gran resurrección, y realmente aquí podríamos situar desde la perspectiva dispensacional la gran resurrección de los justos. Pero a diferencia de la perspectiva anterior, aquí no resucitan los impíos, sino solamente los justos. Es decir, el llamado de la trompeta únicamente es para los justos, pero no para los impíos. En eso se está diferenciando de la anterior perspectiva.
hay dos citas importantes en las cuales se apoya la mayoría de los dispensacionalistas, ¿verdad? Y a decir verdad es el gran apoyo teológico de esta perspectiva. La primera es 1 Corintios 15, 52. Vamos allí. Vamos a averiguar qué nos dice este pasaje, muy conocido por todos los dispensacionalistas. 1 Corintios 15, 52. En un momento, vamos a ver desde el versículo 51. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, ¿sí? No todos vamos a morir, pero todos seremos transformados, ¿sí? No dice resucitados, puesto que está declarando Pablo que no todos vamos a morir, ¿verdad? En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, en un instante, a la final trompeta, es decir, a la final convocatoria. Trompeta es como una convocatoria, como un anuncio, porque se tocará la trompeta, es decir, porque se convocará, y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, ¿sí? Cuando habla de que y los muertos serán resucitados incorruptibles, obviamente se refiere a los muertos creyentes, ¿verdad? Porque van a ser transformados y van a ser transformados de manera incorruptible, ¿verdad? Serán resucitados incorruptibles. Esto no podría acontecer con los injustos, ¿verdad? Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Obviamente nada más está hablando de los creyentes, de los que han sido justificados. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí nos habla que en esta gran resurrección únicamente participan los creyentes, ¿sí? Ya desde esta perspectiva difiere de la que estudiamos anteriormente, porque en esta resurrección únicamente están los creyentes. Bien, ahora vamos a la primera carta a los tesalonicenses. Primera carta a los tesalonicenses, en el capítulo 4, versículo 13 al 17. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, es decir, de los que actualmente han muerto en el Señor, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza de resurrección y vida eterna, ¿verdad? Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá a Dios con Jesús a los que durmieron con él, ¿sí? Es decir, en un momento van a resucitar los que han dormido y el Señor va a traer a los que han dormido con él para ser resucitados. Pero aquí no están incluidos los impíos. Seguimos. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, antes que los impíos. Van a resucitar desde esta perspectiva los que han creído, van a ser convocados, como en 1 Corintios 15 se nos narró, van a ser convocados a la final trompeta, pero esa final trompeta no es para los impíos, sino únicamente para los creyentes. Y aquí Pablo nos está señalando que los muertos en Cristo resucitarán primero, es decir, no van a resucitar a la par de los injustos, como es el caso de la perspectiva anterior. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, con los cuerpos con aquellos cuerpos, ¿verdad?, de los resucitados de todos los tiempos van a ser arrebatados, y los que estén en vida en esos momentos también van a ser arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, ¿sí? Va a estar en el aire únicamente el Señor para convocar con la final trompeta a aquellos que han dormido en él.
¿sí? Y así estaremos siempre con el Señor. Bueno, estos dos pasajes son la mayor parte del argumento dispensacional, ¿verdad? Pero vemos que los pasajes son bastante sólidos y sí nos hablan de manera clara de una diferencia en cuanto a que los justos y los injustos son resucitados en un solo evento. Aquí vemos que no es así. Aquí vemos que en esta perspectiva que se le llama premilenialista, ¿sí? La doctrina dispensacional se le llama la doctrina pretribulacionista y premilenialista, ¿sí? Es decir, que los justos son resucitados antes, ¿verdad?, que los impíos. Hay una resurrección únicamente para los justos, ¿verdad? De todos los tiempos, por supuesto. El cuerpo de Abraham, el cuerpo de Moisés, los huesos de José van a tomar vida, y de todos los patriarcas y todos los tiempos del Antiguo Testamento y del Nuevo Pacto, ¿verdad? Durante los 7 años de la gran tribulación que estarán en la tierra, que acontecerán o pasarán en la tierra de gran tribulación, se lleva a cabo el llamado Tribunal de Cristo. Estamos en la perspectiva dispensacional. Se lleva a cabo este evento que sería el equivalente al juicio para los creyentes, pero no es un juicio de condenación. En este evento, en el Tribunal de Cristo, se recompensa y amonesta a los justos. Después de ello, Cristo regresa con los santos, ya que estos fueron pasados por el Tribunal de Cristo y regresan para reinar sobre el mundo junto con el Señor Jesucristo, el cual pues juzga a las naciones, a la bestia, al anticristo, a la ramera, previo al milenio. Al final del milenio hay un nuevo juicio a las naciones, ya que acontece una nueva rebelión, y entonces se convoca a un juicio final. Entonces sí. Y llega el juicio del gran trono blanco. Ahora, desde la perspectiva dispensacional, el juicio final es el juicio del gran trono blanco, pero este juicio es mayormente para los impíos, y digo mayormente porque también allí van a ser juzgados. Vamos ahí al capítulo 20 de Apocalipsis, y ahorita checamos los del juicio, los del Tribunal de Cristo. Pero primero vamos a revisar Apocalipsis capítulo 20. Apocalipsis 20, del 11 al 15. Y vi un gran trono blanco, por eso se le llama el juicio del gran trono blanco, al que estaba sentado en el de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños, es decir, estirpes, ¿verdad?, clases sociales, altas y bajas, de pie ante el trono de Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, por si acaso, ¿verdad? Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades, es decir, el mismo infierno entrega las almas, ¿verdad?, que en estos momentos allí están, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Es decir, cada obra que se realice, pues va a ser evaluada. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Es decir, nos da la sugerencia de que habrá alguien quien sí se encuentre en el libro de la vida, por algo está allí presente. Pero desde la perspectiva dispensacional, esto se refiere a aquellos que pueden estar en el libro de la vida, aquellos que fueron salvos en el milenio, ¿sí? Los que fueron salvos en el milenio, bueno, pues pueden estar inscritos en el libro de la vida, y aquellos que no han sido inscritos en el libro de la vida, los injustos de todos los tiempos, mayormente van a ser echados al lago de
fuego por toda la eternidad. Sin embargo, aquí no están los creyentes desde la perspectiva dispensacional, puesto que estos ya han sido pues arrebatados, ¿verdad? Y presentados ante el tribunal de Cristo en el arrebatamiento. También a este periodo de 7 años se le conoce como las bodas del Cordero. Son 7 años de juicio divino para la tierra, para las naciones, ¿verdad? Ahí Dios va a derramar especialmente su ira y su juicio sobre las naciones durante un periodo de 7 años, pero en estos 7 años va a acontecer en el tercer cielo el tribunal de Cristo, pero únicamente para recompensar y amonestar a los creyentes, no para condenarlos. Recuerde que el tribunal de Cristo no es para condenación, sino para exhortación y para repartir recompensas. Algún día trataremos, si no es que en la siguiente ocasión, sobre las recompensas. La Biblia habla sobre las recompensas más de lo que esperamos. Bien, vamos a ver el tribunal de Cristo que se da en estos 7 años cuando está la tribulación en la tierra, o la gran tribulación en la tierra. En los cielos están las bodas del Cordero y el tribunal de Cristo. Vamos a 1 Corintios 4:5. 1 Corintios 4:5 dice: así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Eulogia, viene allí del griego eulogia, lo estaba leyendo hace un momento en griego y leía la palabra eulogia, es decir, de ahí viene elogio. Recibirá un elogio. Imagínese ser elogiado por Dios. Si se siente bonito cuando alguien terrenalmente nos elogia, ¿verdad? Alguien, nuestro superior, ¿verdad? En la oficina, en el trabajo, uno de nuestros clientes, ¿verdad? Nos elogia, o alguien de nuestra familia, nuestra esposa quizás nos elogia y se siente bonito. Ahora imagínense ser elogiado por Dios o ser recompensado por el Señor, ¿verdad? Esto es el tribunal de Cristo. Ahora vamos a la carta a los Romanos, capítulo 14. La carta a los Romanos, capítulo 14, del 10 al 12. Romanos 14, 10 al 12. 14. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. ¿Ve? También como creyentes daremos cuenta de nuestra vida. Es decir, estamos libres de condenación, eso es cierto, pero sí daremos cuentas a Dios de nuestra vida. Ahora vamos ahí a 2 Corintios 5:10. 2 Corintios 5:10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Mire, qué importante, mientras estábamos en el cuerpo. Después de estar en el cuerpo, pues esas acciones que se hagan después del cuerpo ya no van a ser juzgadas, ¿verdad? Sino lo que se hace en el cuerpo, porque el cuerpo también participa. Y el espíritu humano, ¿verdad?, tiene la facultad de obedecer al cuerpo o de someterlo a la ley del Señor. Ahora vamos ahí a la primera carta, pero al capítulo 3, del 11 al 15, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará,
pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciera la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Bien, pues nos habla de las recompensas y las reprensiones, ¿verdad? Y que nuestras obras que hacemos en Cristo, que tenemos en Cristo, bueno, pues serán evaluadas. Algunos ven también este evento en el capítulo 20 de Apocalipsis, versículo 12. Mire, vamos allá. Apocalipsis 20, 12. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante el trono de Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban inscritas ahí en los libros según sus obras. Sin embargo, este evento es el juicio del gran trono blanco. A esto también se alude en el capítulo 7 de Daniel, versículos 9 y 10. En el juicio del gran trono blanco participan todos los impíos de todos los tiempos y del milenio. También los justos del milenio, los que se van a salvar. Por eso está ahí presente el libro de la vida. Quienes recibieron la salvación durante este periodo, el milenio, y de ahí que estuviesen pues presentes todos los libros. Si no, no hubiese tenido sentido que el libro de la vida estuviese ahí presente. Bueno, esta es la perspectiva premilenialista. Premilenialista. Ajá. Entonces son dos perspectivas, mis hermanos, la cual tenemos el propósito en esta ocasión. Vea usted que la información es vasta, es mucha, lo cual, bueno, pues hay que estudiarlo con detenimiento, vamos a estudiarlo con cuidado, una y otra vez, repasar los pasajes y repasar lo que estamos tratando de transmitirle. Lo que les estamos tratando de transmitir, vuelvo a mencionarlo y voy a resumirlo, voy a tratar de concretarlo de la siguiente manera, que el juicio final es designado desde dos puntos de vista diferentes. Por un lado tenemos las iglesias de tradición histórica, las iglesias metodistas, las iglesias bautistas, las iglesias presbiterianas, las iglesias anglicanas, las iglesias episcopales, ¿verdad? Entre otras podrían ser la perspectiva menonita, también la perspectiva anabautista, etcétera. Podrían haber otras que en estos momentos se me escapan, de la perspectiva ortodoxa, por supuesto. Estos consideran, ¿verdad?, que el juicio final viene al final de los tiempos y que todos, justos e impíos, van a ser resucitados en la venida de Cristo y van a ser juzgados en un mismo evento, en el cual el Señor, ya vimos los pasajes, va a separar los justos de los injustos, de los impíos, ¿verdad? Esta es una perspectiva en la que se engloba, en la que se conjunta en un solo evento la venida de Cristo, la resurrección de todos los hombres justos e impíos, y el juicio final, ¿verdad?, en el que son separados unos para vida eterna y otros para condenación. La segunda perspectiva es la perspectiva dispensacional, ¿verdad?, en la cual se da el momento de la resurrección en el arrebatamiento, en la final trompeta. Allí acontece la resurrección de los justos únicamente, no de los impíos, únicamente de los justos en el arrebatamiento. Los muertos en Cristo son resucitados primero, trasladados al tercer cielo, ¿verdad? Y posteriormente regresan a reinar con el Señor. Posteriormente, en el milenio, son también resucitados, ¿verdad? Todos aquellos, o más bien al inicio del milenio, resucitados todos aquellos que perecieron en la tribulación, en los 7 años de tribulación, son resucitados esos mártires, ¿verdad? Y entran al milenio. Al final del milenio, allí sucede
el juicio final desde esta perspectiva. Al final del milenio, el Señor vuelve a juzgar a las naciones y entonces se da la resurrección de los impíos de todos los tiempos y son evaluadas sus obras y son excluidos de la presencia de Dios y pues bueno, son también salvados aquellos que tuvieron la oportunidad de recibir la justicia de Dios o la justificación durante el milenio. Pues son dos perspectivas diferentes, cada una tiene su particularidad, cada una tiene su respectivo apoyo bíblico. ¿Cuál es el correcto? Bueno, pues creo que los dos tienen un buen fundamento bíblico. Sin embargo, bueno, pues cada quien va a seguir la perspectiva que su tradición de fe le ha marcado durante ya mucho tiempo. Las iglesias evangélicas pentecostales generalmente siguen la perspectiva dispensacionalista, ¿verdad? Mientras que las iglesias de tipo histórico, ¿verdad?, de tradición histórica, pues siguen la perspectiva premilenialista o más bien postmilenialista o amilenialista, ¿verdad?, que sitúa el juicio final en un solo evento y al final de todos los tiempos se da la resurrección de justos y de impíos, mientras que en la perspectiva dispensacional la resurrección se da en el arrebatamiento de la iglesia y el tribunal de Cristo. Ese periodo, ¿verdad?, de tiempo, es ese evento donde son presentados los justos, ¿verdad?, y son evaluadas las obras que se hicieron en Cristo, ¿verdad? Como creyentes vamos a ser evaluados en las obras que hagamos en esta vida durante que estemos en el cuerpo. Bien, hermanos, pues Dios les bendiga. Estas son las dos perspectivas del juicio final y como usted se da cuenta, pues hay mucho que estudiar y muchos pasajes que repasar. Espero que haya sido de bendición y que, bueno, pues usted revise constantemente estos pasajes y pueda crecer en el conocimiento en el Señor. Dios les bendiga y un abrazote.